755 partidos, 516 goles y 224 asistencias. Estos números definen a la BBC del Real Madrid: Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo. Este trío no solo ganaba partidos, sino que destrozaba el mundo del fútbol. En 5 años lograron ganar 12 trofeos, entre ellos 3 títulos consecutivos de la Champions League, y fueron considerados como uno de los mejores tríos de la historia del fútbol. Pero, ¿qué tan buenos fueron realmente? A continuación te contaré el trayecto de uno de los mejores tridentes que ha visto el fútbol. Capítulo 1. El elemento faltante. Antes del concepto de la BBC e incluso antes de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid no estaba en su mejor momento. Veía como un Barcelona, junto a un jugador como Ronaldinho, se coronaba campeón de la Champions en la edición del 2006. El Real Madrid necesitaba un cambio de aires ofensivo y con la llegada de Bernd Schuster en 2007 le daba al equipo otras expectativas. Él trajo de vuelta ese fútbol de ataque que los hinchas tanto extrañaban. Dominaron la liga y la ganaron con varios partidos de sobra. Pero para el Real Madrid ganar la liga no es suficiente. La verdadera prueba es la Champions. Cuando Schuster fue eliminado por la Roma el 5 de marzo de 2008 en la Champions League, todos supieron que no duraría mucho. Finalmente en 2008 llegó Juan de Ramos, la peor elección de todas. Con él el equipo sufrió mucho. Los eliminó el Liverpool el 10 de marzo de 2009 en la Champions League. Quedaron segundos en la liga y perdieron en casa 6-2 contra el Barcelona el 2 de mayo de 2009 en la liga, recalcando que esta temporada su clásico rival, de la mano de un joven Lionel Messi, se coronaba con el triplete junto a un entrenador de fútbol puro como Pep Guardiola. Para un club como el Real Madrid esos resultados no se podían permitir. Algo grande tenía que pasar. Fue entonces cuando el club se unió para planear una nueva era, la segunda venida de los Galácticos. Florentino Pérez, el presidente de la primera época de los Galácticos, regresó al club. El hombre que había formado al primer equipo de estrellas ahora construiría el segundo, y no hizo las cosas a medias. Su primer fichaje fue nada menos que Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de 2008 y la estrella del Manchester United, por la increíble y récord cifra de 80 millones de libras. Balón de Oro y aparte teniendo el conocimiento de lo que era ganar una Champions, llenó su presentación dejando una foto y una frase para el recuerdo. Aparte de otros fichajes, también llegaba uno en particular como la llegada del francés Karim Benzema, procedente del Olympique de Lyon, el cual había hecho una campaña formidable y llegaba a Madrid para darle un aire diferente en la parte delantera. Ya tenemos parte de esta BBC completa, pero sabemos que falta algo más para complementarla. Sin embargo, 2 jugadores jóvenes con una gran promesa para el equipo venían para darle competencia a los catalanes, de la mano del ingeniero Pellegrini, y la final de la Champions en el Santiago Bernabéu hacían que la ansiada décima se hiciera cada vez más cerca. Pero la temporada fue todo lo contrario. Fueron eliminados en octavos de final el 10 de marzo de 2010 en la Champions League, y de nueva cuenta el Barça resultó campeón de otra liga, en una donde el Madrid quedó a solo 3 puntos de los 99 de los catalanes. Tenían las herramientas, pero faltaba algo que le diera estructura, disciplina y coordinación si querían competir con un Guardiola y un Barcelona lleno de estrellas. Y ese elemento era portugués. Tenía un carácter aterrador, pero que no te deje engañar su cara de pocos amigos, porque el Real Madrid traería para la temporada 2010-2011 a José Mourinho. Capítulo 2. José Mourinho. José Mourinho aterrizó en el banquillo del Real Madrid con una misión clara: reavivar la era dorada del club. El portugués venía con un currículum envidiable. Había conquistado la Champions con el Oporto en 2004, guiado al Chelsea a sus primeros títulos de la Premier League en el 2005 y, lo más impactante, acababa de conseguir el histórico triplete con el Inter de Milán, eliminando al mismísimo Barcelona en su camino el 28 de abril de 2010 en la Champions League. La final de esa Champions se jugó en el Santiago Bernabéu el 22 de mayo de 2010 y el triunfo de Mourinho impidió que el Barça celebrara el título en la casa de su eterno rival. Por esto la afición blanca ya lo veía como un héroe. Este factor anti-Barça hizo que el merengue se fijara en el entrenador. Aparte de sus logros y sus estadísticas asombrosas, Mou se posicionaba como la mejor opción para el Real Madrid. El club no tardó en respaldar a su nuevo entrenador, invirtiendo en jugadores de la talla de Mesut Özil y Ángel Di María.
Cristiano Ronaldo recibió su emblemático dorsal 7 y Benzema se adueñó de la camiseta número 9. Aunque la primera temporada de Mourinho no culminó con los títulos de la Liga o Champions, sentó las bases para el éxito futuro del equipo. El Real Madrid rompió la hegemonía del Barcelona al vencerlos en la final de la Copa del Rey el 20 de abril de 2011, con un gol de cabeza de Cristiano Ronaldo en la prórroga con asistencia de Di María. Si bien cayeron ante ellos en la Liga y la Champions, ese triunfo demostró que el Real estaba listo para competir de nuevo contra el todopoderoso Barça. Mourinho revitalizó a Karim Benzema. El delantero francés, que venía de una etapa de baja confianza, se reencontró con su mejor nivel, anotando 26 goles y asistiendo en 9 ocasiones. Aunque estas cifras quedaron en la sombra del descomunal registro de 53 goles de Cristiano, fue una temporada fantástica para un jugador que hasta ese momento había luchado por cumplir con las expectativas. La temporada 2011-2012, en su segundo año, Mourinho llevó al Real a su título de Liga número 32, el 2 de mayo de 2012, después de 4 años sin gloria. Derrotó al Barcelona 2-1 ese año, la primera victoria liguera en el Clásico desde 2008, y obtuvo un récord de 100 puntos, la mayor cantidad jamás acumulada por cualquier equipo en toda la historia de Europa. Aunque lo habían hecho bien para progresar en la Champions League, el Real todavía estaba lejos de ganarla. La siguiente temporada de Mourinho, de 2012 a 2013, terminó terriblemente. En la Liga tuvieron que ver a un Barça alcanzar los 100 puntos y perdieron una oportunidad de conseguir estar en la final, tras una apabullante goleada 4-1 en el Borussia Dortmund, el 24 de abril de 2013 en la Champions League. Sumando eso, haber perdido contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey el 17 de mayo de 2013. Mou había cumplido un ciclo y el club decidió separarse del Special One en junio de 2013, agradeciéndole todo lo que había hecho por el club. El reemplazo de Mourinho tenía que ser otra leyenda más de los banquillos, y ese sería nada menos que el propio Don Carlo Ancelotti. El Don miró a Ronaldo y Benzema. Vio un talento y una habilidad increíbles, pero sabía que necesitaban un jugador de clase mundial más para iniciar una nueva era de dominio. Ancelotti buscó la pieza final del rompecabezas y la encontró, de todos los lugares, en el Tottenham Hotspur. El Real Madrid tenía ligando con el jugador Gareth Bale desde hace un tiempo, pero los Spurs siempre negaron la venta del Expreso de Cardiff, hasta que una suma exagerada puso en venta el rompecabezas que le faltaba al club merengue, siendo Gareth Bale el fichaje más caro de la historia en ese momento al llegar a la Casa Blanca. Capítulo 3. La BBC. No crean que Bale fue la única opción para conformar un tridente de ensueño. En 2011, el Real Madrid colocó cartas sobre el asunto en el caso Neymar para que fichara por el equipo, pero gracias a que el Santos le ofertó 1 millón de euros a su familia para que se quedara, el fichaje del brasileño se cayó. Sin embargo, eso no detuvo el acelerador, y ya con una plantilla preparada, un Cristiano en su mejor momento, Benzema con una química increíble y un Gareth Bale queriendo demostrar en césped madrileño, las cosas pintaban bien para esta temporada. En la Liga, el Madrid dejó mucho que desear. Un Atlético Madrid supo jugarles a los dos más grandes de España, y la última fecha, como en una final, le arrebataba la Liga al Barcelona el 17 de mayo de 2014. Pero en el fútbol no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Con una buena docena de partidos a sus espaldas, el trío Bale-Ronaldo-Benzema realmente comenzó a florecer. Los aficionados rivales miraron con terror cómo la BBC comenzó a marcar goles por diversión, destrozando defensas y arrasando la liga en la segunda mitad de la temporada. Los partidos terminaban con resultados de 5-0 y 6-0 a diestro y siniestro. Al final de la temporada de la liga, la BBC había marcado un total de 97 goles, lo que representaba el 61% de la cantidad total de goles. Sin embargo, esta forma no fue suficiente para compensar la diferencia del difícil comienzo de la temporada, y el club terminó tercero, mientras que el Atlético ganó su primer título de liga en 18 años. A pesar de eso, el conjunto merengue daría una fantástica Copa del Rey, ganando a su máximo rival sin Cristiano Ronaldo en la cancha 2-1 el 16 de abril de 2014, con un gol de carrera de Gareth Bale, quedando para el recuerdo la increíble cabalgata ante Marc Bartra. En la Champions no dejaron nada que desear, pues nunca se vio una versión del Madrid tan completa en mucho tiempo.
El primero fue el Schalke a domicilio el 26 de febrero de 2014. Esto terminó en una masacre. El Real ganó 6-1 gracias a una actuación escandalosamente dominante del trío BBC, cada uno marcando un doblete con un pase suave como la seda. El partido en casa terminó 3-1 el 18 de abril de 2014, dejando al Schalke completamente aniquilado en una victoria por 9-2 en el global para el Real. El siguiente fue el Borussia Dortmund. Después de que la temporada pasada humillaran a los madridistas, gracias a este nuevo cruce, se hablaba en voz alta en el Bernabéu sobre una posible venganza para poder aniquilar a los fantasmas del pasado. Y después de una ida en la que el Madrid ganaría 3-0 el 2 de abril de 2014 en el Udina Park del Dortmund, al parecer ya estaba sellado el pase hacia otras semifinales consecutivas. Pero los alemanes sorprendieron en el Bernabéu el 8 de abril de 2014 y por poco les arruina la fiesta. Sin embargo, supieron aguantar y sacaron un pase perdiendo 2-0 en su propia casa. La nueva tarea ahora era con el otro equipo alemán, el Bayern Múnich. En algún punto, Pep Guardiola fue uno de los verdugos del Real Madrid, sabiendo prácticamente cómo lastimar a los merengues. Antes del partido se hablaba de un encuentro cerrado donde el Madrid tendría que sacar la mayor ventaja para luego aguantar en la terrible casa de los alemanes. Algo de esperanza brilló en el partido de ida. El partido de apertura de la eliminatoria en el Bernabéu terminó con una victoria por 1-0 el 23 de abril de 2014, gracias a un gol de Benzema muy bien trabajado. No conceder goles fuera de casa fue una gran ventaja, pero una ventaja de 1-0 contra un equipo tan eficiente y curtido en la batalla como el Bayern no garantizaba la victoria. Muchos aficionados comenzaron a preocuparse cuando el Real se dirigió al Allianz Arena, ya que un equipo tan armado con el Bayern no le dificultaría una remontada ante el Madrid en su propia casa, pero el mundo no estaba preparado para el espectáculo de fútbol que darían los madridistas. Sergio Ramos adelantaría a los blancos con 2 goles de cabeza el 29 de abril de 2014, para que luego Cristiano Ronaldo marcara 2 golazos para cerrar una increíble victoria de 0-4 en el Allianz Arena. El cuarto gol del Madrid también era un nuevo récord para el portugués tras hacer su gol número 16, dejando una icónica celebración. El Madrid, después de muchos años, se colocaba en la final en Lisboa el 24 de mayo de 2014 ante el Atlético de Madrid, siendo así la primera final donde jugarían 2 equipos de una misma ciudad en la historia de la competición. El recordado gol de Sergio Ramos al 94 y una prórroga donde el fichaje galáctico de Bale anotaría, el Real Madrid se coronaba campeón de la 10ª después de muchos años sin ver la orejona en sus vitrinas. Para el que no sabe, este título fue posiblemente el trofeo más esperado de su historia. El club había acumulado un récord de 9 trofeos de la Champions League hasta este punto, y la idea de ser el primer club en llegar a los 2 dígitos era un sueño hecho realidad. Después de sufrir un periodo de dominio máximo del Barcelona, los aficionados del Real necesitaban algo para alardear sobre sus archirrivales. La BBC en esta temporada tuvo una cantidad de 97 goles entre los 3 jugadores, una cifra increíblemente grande, que le dio al Madrid otro trofeo a las vitrinas. No solo fue la victoria, sino cómo hicieron para lograrla. Desde el centro de Luka Modric hasta el cabezazo en el último segundo de Sergio Ramos. Marcelo cuenta que los jugadores del Atlético de Madrid estaban abriendo champañas y preparando para saltar al campo a celebrar con sus jugadores, pero vino el andaluz para empatar y dejar viva la batalla por el título. Cristiano Ronaldo desde el punto penal anotaría su gol 17, siendo a son de hoy un récord que hasta ahora nadie ha podido superar, que estará de esa forma durante unos largos años. Con la era dorada del Barcelona a su fin, el Real Madrid se encontraba a punto de volver a la cima del fútbol español. Cualquiera que sepa algo sobre Cristiano Ronaldo sabe cuánto le importa ganar. Ser campeón de Europa una vez no es suficiente. Necesita ser el hombre con más victorias en la Champions League de la historia, el que tenga más goles marcados de la historia. En otras palabras, aspira a ser el GOAT. Esto se extendió a todas las áreas de su vida, sobre todo a sus compañeros de equipo que siguieron su ejemplo. La BBC necesitaba ser recordada como el mejor trío de ataque de la historia del fútbol. El problema es que se enfrentaron a una dura competencia, porque así como en su momento el Madrid tuvo que hacer ciertas compras y reforzar su armamento para enfrentar a su clásico rival, el Barça tuvo que hacer lo mismo.
ya que un Lionel Messi no era suficiente para frenar una marea blanca. Necesitaba la ayuda de dos superhombres que daría el inicio a una de las rivalidades más increíbles de la historia. Capítulo 4. BBC vs MSN. Un fichaje de Luis Suárez el 11 de junio de 2014 daría por completa una MSN conformada por Messi, Neymar y Luis Suárez, que vendrían para ser una piedra en el zapato para el éxito de la BBC. La prensa española ponía a ambos lados como perfectos candidatos a conseguirlo todo, pero solo uno podría demostrar la verdadera superioridad europea. La temporada 2014-2015 resultó ser una mezcla de todo para la BBC. Si bien cada uno de los tres jugadores logró la gloria personal, el Real Madrid se quedó un poco corto. La temporada comenzó bien. Un doblete de Ronaldo les dio la Supercopa de la UEFA, a expensas del Sevilla, la primera victoria del Real en la competición. Además, el gol de Bale selló una victoria por 2-0 en la Copa Mundial de Clubes el 20 de diciembre de 2014. Pero las cosas se desmoronaron a mitad de la temporada. El impulso del club comenzó a caer, mientras que el del Barcelona se recuperó. El Barça tuvo una racha de victorias increíble en la segunda mitad de la temporada, solo perdiendo puntos 3 veces, 2 empates y una derrota. Este ritmo les dio la ventaja, y un gol de Messi en el campo del Atlético les dio el título de Liga el 17 de mayo de 2015. Una derrota poco inspiradora ante la Juventus en las semifinales de la Champions League y una salida temprana en la Copa del Rey significaron que el Real terminó la temporada con solo 2 trofeos, y no particularmente prestigiosos. Los aficionados del club se sintieron decepcionados, pero el hecho de que la batalla de esta temporada haya estado perdida no quiere decir que la guerra lo esté. El Madrid sabía que la próxima temporada no se podrían cometer los mismos errores y había que dar otro énfasis al asunto. Aunque la temporada no terminó con los títulos deseados para el Real Madrid, los aficionados de la BBC tenían motivos de sobra para sentirse orgullosos. El tridente de ataque hizo historia al alcanzar la cifra de 100 goles en la liga, una hazaña sin precedentes. Este impresionante récord se debió en gran parte a su increíble contribución, ya que marcaron el 61% de todos los tantos del equipo. La BBC no era solo una línea de ataque, era el motor del club. A pesar de tener la temporada más discreta de los tres, Gareth Bale demostró su calidad con 17 goles y 12 asistencias en 48 partidos, un desempeño más que respetable para alguien que se adaptaba a un nuevo equipo. Por su parte, Karim Benzema siguió su curva ascendente, con 22 goles y 15 asistencias en 46 encuentros, una clara señal de su crecimiento como jugador. Su brillantez fue reconocida al ser nombrado Jugador Francés del Año por tercera vez, una marca que solo había conseguido la leyenda Thierry Henry. Pero el que realmente deslumbró fue Cristiano Ronaldo. Él era la auténtica joya de la corona. Con 48 goles en la liga y 61 en todas las competiciones, además de 23 asistencias, se llevó su cuarta bota de oro y el trofeo Pichichi por segundo año consecutivo, batiendo récords a su paso. Su momento más memorable llegó en un partido contra el Granada, donde anotó 5 goles el 5 de abril de 2015, incluyendo un hat-trick en solo 8 minutos, en una victoria de 9-1. Poco después, en el siguiente encuentro contra el Rayo Vallecano, el 8 de abril de 2015, alcanzó el hito de los 300 goles con el club. Fue una temporada agridulce para el Real, pero la actuación estelar de la BBC fue un claro indicio de que se avecinaban tiempos de gloria. Debido a la temporada de Carlo Ancelotti, el club decidió por destituir al entrenador, a pesar de que en el vestuario no querían que se fuera, ya que a la final el italiano logró hacer una buena conexión con su plantel, dejando un sabor a hermandad y una plantilla unificada. Pero a veces el fútbol es injusto, y estas cosas pasan para dar abertura a otras metas consiguientes. Rafa Benítez, histórico entrenador español quien consiguió la histórica Champions con el Liverpool, llegaba como el candidato indicado para suplir a Carleto en el banquillo, un entrenador con experiencia y que había dirigido una gran cantidad de equipos. El comienzo de temporada fue espectacular. Cristiano Ronaldo no tardó en dejar su huella, rompiendo récords como si fueran de papel. Un 12 de septiembre, en un partido contra el Español, le metió 5 goles al portero rival, una barbaridad. Con esa actuación se convirtió en el máximo goleador histórico del Real Madrid, superando al mismísimo Raúl. Y lo hizo en una cantidad ridícula de partidos, 230 goles en solo 203 encuentros.
Pero no solo era Ronaldo, el resto del tridente también estaba encendido. Un doblete de Gareth Bale frente al Betis el 29 de agosto de 2015 llevó al contador de goles de la BBC a la asombrosa cifra de 200, dejando claro que eran la delantera más letal del mundo. Cuando llegó la Champions League, la cosa se puso aún más seria. Cristiano, con un triplete contra el Shakhtar el 15 de septiembre de 2015, se coronó como el máximo goleador de la historia de la competición. A pesar de este inicio prometedor, al Madrid directamente no le empezarían a salir las cosas. Una goleada de 4-0 en el Bernabéu sin Messi en el terreno de juego daría sentencia a que Rafa Benítez no era el entrenador adecuado para el club, y después de un empate 2-2 frente al Valencia, sería el ultimátum para el despido del entrenador. Un rayo de luz tocaría la ventana. Un exjugador que en algún punto dijo que no se vería como entrenador, Zinedine Zidane, llegaba a la casa merengue. Con una mentalidad fresca y relajada, le daría al equipo una tranquilidad para dejar fluir el juego y no tomar extremidades. La prueba de fuego de Zidane sería el clásico ante el Barcelona en el Camp Nou, el 2 de abril de 2006. El Barça estaba imparable, la MSN estaba teniendo un momento demasiado alto y se veían favoritos para ganar el clásico español. El Camp Nou era un lugar donde era casi imposible ganar. Los aficionados del Barcelona siempre se sentían seguros cuando jugaban en casa. A lo mucho un equipo rival podría sacar un empate, pero perder, eso no pasaba. Y al principio todo parecía ir como siempre. Gerard Piqué metió un gol y los seguidores del Barça ya pensaban que tenían la victoria. Pero este Real Madrid era diferente. Con un gol de Benzema, el partido se puso 1-1 y el equipo demostró que no se iba a rendir. La BBC, Bale, Benzema y Cristiano estaba allí para hacer algo que nadie esperaba. Fue un partido lleno de jugadas increíbles. El Real Madrid con la dirección de Zidane se levantó en el momento más difícil. De repente Bale puso un centro perfecto y Cristiano Ronaldo lo controló y lo metió en la portería con una puntería impresionante. Con su famoso grito de celebración, el estadio se quedó en silencio. Fue un momento que los aficionados del Barça nunca olvidarán. El árbitro pitó el final y el Real Madrid de Zidane hizo lo que parecía imposible. Le ganó al Barcelona 2-1 en su propia casa. Fue una forma muy clara de decir que estaban de vuelta y listos para dominar. Después de la victoria en el Clásico, el equipo de Zidane se puso a trabajar de verdad. Terminó el resto de la liga con un ritmo increíble, 12 victorias, solo 2 empates y una única derrota. Aunque el Real Madrid se quedó a solo un punto del Barcelona al final de la temporada, ese cierre de campeonato dejó a todos con una sensación muy diferente. El equipo de Zidane, que había empezado con dudas, ahora jugaba con una confianza que no se había visto en mucho tiempo. En el torneo que de verdad le importaba al Real Madrid, la Champions League, las cosas no empezaron bien. De hecho, fue un golpe duro cuando en cuartos de final el equipo perdió 2-0 contra el Wolfsburg, 6 de abril de 2016. Los expertos se preguntaban si la magia de Zidane se estaba terminando. Sin embargo, hay un dicho en el fútbol: nunca apuestes contra el Real Madrid en la Champions, ya que 90 minutos en el Bernabéu son eternos. Y así fue. En el partido de vuelta, de regreso en Madrid, Cristiano Ronaldo demostró por qué le decían Mr. Champions. Anotó un hat-trick espectacular que le dio la vuelta al partido, salvando al equipo de la derrota y clasificándolos a la siguiente ronda. Después de eso, el Real eliminó al Manchester City con un 1-0 en el marcador global y se ganó el pase a la gran final, el 4 de mayo de 2016, con un golazo de Gareth Bale. La BBC lideraba al equipo, pero el rival no era nada nuevo, después de que en Lisboa fuera una guerra que quedaría para la historia. Sus vecinos, el Atlético de Madrid, una vez más los dos equipos de la misma ciudad se verían las caras para decidir quién era el rey de Europa. Una supuesta venganza de parte del Atlético Madrid se estaba planificando, y de hecho la mayoría de los rivales del merengue apostaban a que esta vez se cumpliría la ansiada primera Champions del Atlético de Madrid, ya que no era posible que el Real Madrid se vaya a coronar con otra copa solo un año después de la tan tardada décima. En esta nueva final, el 28 de mayo de 2016, la historia arrancó con el Real Madrid tomando la delantera. Un tiro libre fue cabeceado por Bale y el balón llegó directo a Sergio Ramos, quien lo metió en el minuto 15. Antoine Griezmann tendría la oportunidad en el 46 de empatarlo con un punto penal, pero lo daría directamente en el poste, fallando la oportunidad.
Sin embargo, el Atlético de Madrid no se rindió. Aprendieron de la vez pasada y lucharon con todas sus fuerzas. Consiguieron empatar el partido a 1-1 justo antes de los 80 minutos. El tiempo extra fue una verdadera batalla, con el Atlético defendiéndose muy bien y evitando que la BBC, Bale, Benzema y Cristiano marcara otro gol. Cuando el árbitro pitó el final después de los 120 minutos, el partido seguía empatado. La suerte del campeón se decidiría en los penaltis. Ya todo quedaba en las manos del destino. El Madrid conseguiría la 11ª o el Atlético conseguiría su primera Champions. En los penaltis, la experiencia del Real fue clave. Después de que Ramos metiera su tiro, el jugador del Atlético Juanfran falló el suyo, dándole la ventaja al equipo blanco. El último en tirar fue Cristiano Ronaldo, quien no falló y aseguró la victoria con un 5-3. La BBC había conseguido la famosa 11ª y el Atlético tuvo que soportar de nuevo la dolorosa derrota en una final. Si hay una temporada que demuestre todo el poder de la BBC, esa es la 2015-2016. De los 141 goles que metió el Real Madrid ese año, el 69% salieron de los pies de Bale, Benzema y Cristiano. Fue algo impresionante. Pero eso no fue todo. Cristiano Ronaldo también hizo historia con su selección, ganando la Eurocopa con Portugal el 10 de junio de 2016, el primer trofeo internacional para su país. La BBC no solo estaba haciendo historia en el club, sino también con sus naciones. Aunque en la liga la delantera del Barcelona, la MSN, tuvo mejores números, la BBC dominó por completo la Champions League. En esa competición, que es la más importante de todas, el trío del Real Madrid metió 20 goles y dio 6 asistencias, superando al trío del Barça, que se quedó con 17 goles y 8 asistencias. Sin duda, la temporada 2015-2016 fue el año de la BBC, sumando también que eran campeones de otra Copa Europa. Capítulo 5. El mejor equipo del mundo. La temporada 2016-2017 no empezó del todo bien para el Real Madrid. A pesar de haber ganado la Supercopa de la UEFA ante el Sevilla el 9 de agosto de 2016, pronto surgieron las primeras dudas. El equipo dejó escapar puntos importantes al empatar con equipos más pequeños como el Eibar y Las Palmas. Además, en la Champions League algo raro pasó. El Real Madrid terminó la fase de grupos en segundo lugar el 7 de diciembre de 2016, por detrás del Dortmund, algo que casi nunca sucedía. Y para empeorar las cosas, en noviembre Gareth Bale se lesionó el tobillo, una lesión que lo dejó fuera del equipo titular por más de 4 meses. Con tantas cosas en contra, muchos empezaron a preguntarse si Zidane podría seguir haciendo magia sin la BBC completa en el campo. El equipo tenía un gran desafío por delante y el tiempo pondría a prueba las capacidades de una BBC incompleta. Pero en la historia del fútbol se ha visto en repetidas ocasiones cómo equipos inician con el pie equivocado para luego llegar corriendo a la cima sin ningún esfuerzo. Este caso no era la excepción. A pesar de los problemas de la temporada, llegó diciembre y el Real Madrid resurgió. El equipo de Zidane no solo ganó el Mundial de Clubes el 18 de diciembre de 2016, sino que también logró una racha impresionante, 35 partidos invicto, un nuevo récord para el equipo. Además, fue un mes de grandes reconocimientos individuales para Cristiano Ronaldo, quien se llevó a casa su 4º Balón de Oro y el premio al mejor jugador del año de la FIFA. Estos premios fueron un claro reconocimiento a su increíble año, tanto en el Real Madrid como con la selección de Portugal. CR7 era en ese momento el mejor jugador del mundo por encima de Lionel Messi. Sus estadísticas y su momento eran clave para que el Real Madrid manejara una gran cantidad de partidos sin perder. Gracias a este ritmo del Real Madrid, el Barcelona no le pudo seguir el paso para competirle de esa manera y dejó escapar puntos importantes. Y no solamente eso, sino gracias a un empate ante el Sevilla, el Real Madrid completaba la cifra de 40 partidos sin perder, superando los 39 del Barcelona, un nuevo récord para la Casa Blanca. La temporada avanzaba a un esperado triplete, pero por culpa del caso Cheryshev, el Real Madrid sería eliminado de la Copa del Rey, por uno de los errores más inesperados de la competición. Sin embargo, la temporada continuaba y la prueba definitiva llegaría al tener que enfrentar casi 3 finales, ya que el Madrid tenía que dar cara a cara contra el Bayern, el Barcelona y el Atlético. Sin Bale en la eliminatoria contra el Bayern, muchos tenían dudas, pero Cristiano Ronaldo demostró por qué era el mejor. Con 2 goles en la ida el 12 de abril de 2017 y un hat-trick en la vuelta, el Real Madrid eliminó el Bayern y se clasificó a las semifinales.
El clásico español lo perderían con uno de los mejores partidos de la historia, con un 2-3 el 23 de abril de 2017, con el icónico festejo de Messi a la grada. Pero a pesar de eso, la Liga aún tenía balanza blanca y el Madrid terminaría por coronarse campeón de Liga en la última jornada ante el Málaga. Finalmente, el equipo de Zidane llegó a la final de la Champions League el 3 de junio de 2017. Esta vez la historia fue diferente a la de la temporada anterior. No fue un final dramático, sino una victoria clara. El Real Madrid venció a la Juventus 4-1. Cristiano Ronaldo metió 2, Casemiro metió 1 y Asensio el último. Con esta victoria, el Real Madrid se convirtió en el primer equipo en la historia en ganar la Champions League 2 veces seguidas. Zinedine Zidane hacía historia con el Real Madrid, al igual que el resto de jugadores al lograr tan hazaña, pero esto no queda aquí. Aún falta una última tarea por contar. Capítulo 6. El final de la BBC. La temporada 2017-2018 fue sin duda una de las más extrañas y a la vez exitosas en la historia reciente del Real Madrid. Fue un año de dos caras, una en la que el equipo se mostró muy débil y otra en la que volvió a ser el rey de Europa. El Real Madrid comenzó la temporada de forma brillante, conquistando 2 títulos en agosto. Primero le ganó al Manchester United para llevarse la Supercopa de Europa el 8 de agosto de 2017. Días después venció al Barcelona de forma contundente en la Supercopa de España el 16 de agosto de 2017, con un marcador global de 5-1, en donde el mismo Gerard Piqué dijo después de la eliminatoria que esta era la primera vez en que sentía que el Real Madrid era realmente superior al Barcelona. Estos triunfos hicieron creer a muchos que el equipo de Zinedine Zidane iba a dominar en todas las competiciones. Sin embargo, en la Liga las cosas no salieron bien. El equipo se quedó atrás en la tabla de posiciones desde el principio, y para diciembre ya estaban a una gran distancia del Barcelona. La falta de gol de Karim Benzema y el bajo rendimiento de Cristiano Ronaldo en la primera mitad del torneo fueron una de las principales causas. El Real Madrid terminó la Liga en tercer lugar con 76 puntos y 17 puntos del campeón. Pero más allá de la Liga, la principal fuente de éxito fue la enamorada del Real Madrid, la Champions. En la Liga de Campeones, donde el Real Madrid volvió a demostrar su grandeza. La BBC, Bale, Benzema y Cristiano tuvo que enfrentarse a grandes rivales en el camino a la final. El equipo se midió al Paris Saint-Germain, que había hecho una gran inversión para fichar a Neymar y Kylian Mbappé. Pero el Real Madrid se impuso en los 2 partidos, con un resultado global de 5-2, demostrando que su experiencia en la competición era superior. Cristiano Ronaldo fue el líder indiscutible, marcando 3 goles en esa eliminatoria. Después de eso, el Real Madrid se enfrentó a la Juventus, después de ganar 3-0 en la ida con el famoso gol de chilena de Cristiano Ronaldo a Buffon. La vuelta en el Bernabéu fue un drama. La Juventus se puso 3-0 y el partido se iba al tiempo extra, pero un penalti polémico a favor del Real Madrid en el último minuto fue convertido por Ronaldo, sellando el pase a la semifinal, haciendo de nueva cuenta otro milagro para el conjunto blanco. En las semifinales el rival fue el Bayern de Múnich. La eliminatoria fue muy cerrada, con el Real Madrid ganando 2-1 en la ida el 25 de abril de 2018 y empatando 2-2 en la vuelta el 1 de mayo de 2018. Karim Benzema fue el gran protagonista de la vuelta, con 2 goles cruciales que aseguraron el pase a la final. El Real Madrid llegó a la final de la Champions League para enfrentarse al Liverpool en Kiev el 26 de mayo de 2018. El partido estuvo apretado en los minutos iniciales y unas salvadas de Keylor Navas le daban al Madrid un respiro. Pero una lesión de Sergio Ramos provocada a Mohamed Salah quitó a los ingleses un arma sumamente vital que afectó a todo el juego del equipo. Y como para que las cosas no sean peores, Karius cometería un error garrafal ante Benzema, regalando prácticamente el gol 51. Mané empataría para el equipo, pero gracias a una entrada de un jugador que se convertiría en el héroe de la noche, el cual es Gareth Bale, saldría del banquillo y marcaría un gol de chilena espectacular que se considera uno de los mejores de la historia de las finales de la Champions League. Después, con otro gol de él por otro error del arquero, el Real Madrid se impuso 3-1. Con esta victoria, el Real Madrid hizo historia al ganar su tercera Liga de Campeones consecutiva y también la 13ª Champions a las vitrinas. Pero a pesar de la alegría, Zidane se marcharía y Cristiano bajaría de las escaleras dejando un adiós que quedaría en el recuerdo del madridista, casi saliendo por la puerta trasera, dando fin después de muchos años a la BBC.